Imagínate un mundo donde el cabello largo te hacía parecer un traidor, un tinte de color era un crimen y un corte diferente era como declararte rebelde en contra del gobierno. Así de absurdos eran los regímenes socialistas del siglo XX, que aplastaban cualquier diferencia para que todos parecieran los mismos robots socialistas. Hoy en día, salvo en la locura perpetua que es Corea del Norte, esto suena a chiste de mal gusto o a una exageración de los males de la burocracia. Pero no es un chiste ni una exageración, esto es una realidad que muchos tuvieron que sufrir, porque en el socialismo algo tan simple como el pelo se convierte en un asunto político. El cabello siempre ha sido una forma de mostrar quién eres, y esto es especialmente cierto para los jóvenes, pero en muchos países socialistas donde todos debían ser iguales, el cabello era un problema serio. Un corte extraño, un color fuera de lo normal o un peinado que no le gustara al régimen era más que una diferencia de gustos, era una grieta en su control, porque el cabello es visible, incontrolable y su mensaje no necesita palabras. En esta lucha ridícula, las tijeras no solo cortaban pelo, cortaban libertades y todo lo que te hacía diferente. Esos regímenes sabían que el cabello era un lugar donde la rebeldía se colaba, donde la gente seguían siendo ellas mismas a pesar de la opresión. Por eso lo vigilaban, lo regulaban y lo castigaban como si un peinado pudiera tumbar su paraíso socialista. Qué patético, ¿no te parece? En los callejones sucios de Berlín Oriental en los años 80, el cabello se convirtió en un símbolo para muchos jóvenes. Con cortes raros y colores llamativos, se reían en la cara del régimen socialista de la República Democrática Alemana y de su sistema que amaba la monotonía como si fuera una religión. Estos jóvenes no solo se peinaban raro, le hacían un gesto grosero a un Estado que soñaba con un mundo despojado de toda individualidad. Una cosa muy peculiar en todo esto es que muchos jóvenes utilizaban la iglesia como espacio de encuentro para sus conciertos. Debido a la fuerte represión en Alemania del Este, los jóvenes se reunían de forma clandestina, pero muchas veces no tenían lugares adecuados para hacerlo. Es por eso que la iglesia se prestó para ayudarlos y en lugares como la iglesia de Sion en Berlín se podían reunir para hacer conciertos y pasar un buen rato. Lo más gracioso es que cada reunión era como un desafío a la Stasi y su aparato de espías paranoicos que veían un corte de pelo raro como una conspiración contra el Estado. La música que llegaba clandestinamente desde el oeste, en especial la música punk y techno, traía peinados que volvían locos a los burócratas socialistas. Un corte tipo cresta o un cabello desordenado bastaba para que te marcaran como sospechoso. La policía allanaba iglesias y bares, pero los punks seguían con su música y sus peinados, rebelándose contra un sistema que se asustaba por un poquito de tinte. Supongo que para muchos jóvenes de esa época su cabello era como un letrero luminoso que decía lo que no podían gritar con su voz. En un régimen obsesionado con que todos fueran iguales, los peinados punk eran un recordatorio de que no todos querían ser piezas de una máquina. Cada corte era una bandera, cada color un insulto. Aunque la Stasi los reprimiera, los jóvenes siempre encontraban la forma de seguir haciendo de la suya, y esto se mantuvo así hasta la caída del muro de Berlín en 1989. En mi opinión, esos cortes y esa música no eran solo rebeldía por diversión. Desafiaban un sistema que prometía un paraíso perfecto, pero negaban la libertad con su obsesión por hacer a todos iguales. El cabello de estos jóvenes mostraba lo débil que era ese régimen que se creía todopoderoso, pero que era incapaz de apagar la chispa humana que se niega a encajar en un molde. En La Habana, la Revolución Cubana decidió que ser burgués era el peor pecado, y el cabello largo fue sentenciado como prueba de herejía. Al régimen se le metió en la cabeza la idea de que un mechón fuera de lugar era prácticamente una carta de amor al capitalismo, y las barberías se convirtieron en centros de control en donde no solo cortaban el pelo, cortaban cualquier atisbo de personalidad. En los años 60, los pobres ilusos que querían parecerse a los Beatles o a los hippies aprendieron rápido que una melena era un boleto directo al infierno. Los llamaban diversionistas ideológicos, como si el cabello fuera un misil yanqui. Hombres con pelo largo eran traidores y mujeres con peinados sofisticados unas frívolas vendidas al enemigo. Fidel y su régimen no solo quería controlar cómo pensabas, sino también controlar cómo te veías. Las barberías eran un circo de paranoia. Los barberos, con el régimen vigilándolos de cerca, sabían que un corte fuera de lo normal podía meterlos en problemas, así que muchos terminaban siendo cómplices del régimen y estaban atentos a cualquier cliente que pidiera algo más que no fuera un corte normal. Pero en los barrios, a pesar de las consecuencias, muchos jóvenes rebeldes se montaban sus peluquerías clandestinas. Como consecuencia, los peinados afros o los cortes rockeros eran medallas de valor, es decir, esos cortes eran un desafío a un sistema que quería a todos con el mismo look.
Para los años 70 la situación se volvió más patética aún. La propaganda cubana se dedicaba a burlarse de los melenudos como si un par de mechones fuera la mayor amenaza al paraíso comunista que es Cuba. El régimen soñaba con una isla en donde todos fueran idénticos, o sea, donde cualquier desviación era un delito, pero los jóvenes, con más coraje que sentido común, seguían jugándosela, usando su cabello para recordarle al partido que no todos se tragaban el cuento. Esos peinados no solo eran por moda, desafiaban una revolución que quería construir un paraíso falso, negando la libertad de cada persona con su manía de uniformidad. El cabello, con su rebeldía, deja al descubierto lo frágil que es una utopía que se cae a pedazos ante un corte diferente. Hoy en día el régimen cubano ya no se fija tanto en el cabello. Puedes llevar el corte o estilo que quieras y al gobierno no le importa. El pelo ya no es una forma de resistencia, así que la gente usa otras formas de oponerse al sistema, como hacer contenido en las redes sociales. Pero de igual forma, es importante recordar cómo el cabello fue un símbolo de lucha contra un régimen que quería decirte hasta cómo tenías que lucir. En Corea del Norte, la obsesión con el cabello es tan ridícula que parece sacada de una película o algo así. El régimen de los Kim, con su manía de controlar hasta el aire que respira, publica listas de peinados aprobados, como si un tinte de pelo fuera a derrocar al querido líder. Es más, en el 2004 hasta hicieron un programa de televisión que era como una especie de sermón socialista sobre cómo cortarse el pelo para no ofender al régimen. En Corea del Norte, el cabello es un asunto de vida o muerte, o al menos de lealtad. Te revisan la cabeza como si fueran a descubrir un plan secreto en contra del régimen. Un mechón largo o un peinado occidental puede acarrear multas, interrogatorios o hasta cosas mucho peores. Las barberías son básicamente cuarteles donde el corte debe ser igual para todos, y cualquier variación se considera traición. La situación es tan ridícula que el régimen estaba diciendo que el cabello largo te hace estúpido porque roba nutrientes al cerebro. Sí, así mismo como lo oyes, el cabello largo te roba nutrientes al cerebro. ¿Estás viendo el nivel de locura que es esta gente? En un país donde todo está controlado, el cabello se convierte en una bastión de rebeldía y por eso lo quieren controlar como si fuera una plaga. Un peinado fuera de lugar es una amenaza a su orden, o sea, una chispa que podría encender algo que los Kim no quieren ni imaginar. Pero, aunque parezca una locura, algunos todavía se atreven a resistir. En los mercados negros, los valientes o los locos se compran tintes y gominas traídos a escondidas desde China, jugándose el pellejo por un poco de color. Un mechón teñido debajo de un gorro o un corte ligeramente rebelde son triunfos pequeños, pero triunfos al fin contra un régimen que se cree dueño de todo. Al igual que en los ejemplos anteriores, estos peinados son un símbolo de resistencia, porque desafían un sistema que cree poder controlar toda la realidad. El cabello, con su crecimiento rebelde, muestra la debilidad de un régimen que cree ser Dios, pero que no tienen el poder suficiente como para destruir la individualidad de las personas. Esta ridícula campaña socialista contra el cabello es la prueba de que el individuo siempre será una espina para el colectivo. En Berlín Oriental, los punks ondeaban sus crestas. En La Habana, los melenúos le sacaban la lengua a la revolución con cada mechón. En Pyongyang, un corte prohibido es un acto de valentía que roza con la locura. El cabello, por más absurdo que parezca, es un enemigo de estos regímenes, porque grita lo que ellos no quieren escuchar, que no todos se van a dejar someter. Lo peor de todo es que esta farsa de los regímenes socialistas obsesionados con aplastar la libertad hasta con tijeras es solo la punta del iceberg de su estupidez, y los zurdos lo defienden como si fuera una gran revelación para la humanidad. Estos imbéciles se tragan cada disparate que el socialismo escupe: controlar el cabello, decidir qué puedes pensar, qué comer, cómo vivir, como si fuera un plan brillante para salvar el mundo. ¿Quién coño en su sano juicio cree que perseguir un peinado o una opinión va a crear una utopía? Solo un socialista con su cerebro lavado con promesas vacías puede aplaudir estas idioteces como una foca. Ponles las pruebas en la cara: historias de gente acosadas por corte de pelo, vidas destrozadas por estas obsesiones absurdas, y te mirarán con una sonrisa de superioridad como si supieran más que tú, diciendo que son casos aislados o que no era el verdadero socialismo. Esa arrogancia de ignorantes, esa ceguera total mientras defienden un sistema que se desmorona bajo el peso de sus propias contradicciones, es tan patética que da risa. Los zurdos seguirán en su estupidez, convencidos de que su fantasía de control total es el futuro. En nuestra capital, en los últimos meses, le dio por presentarse un cierto fenomenito extraño entre el grupo de jovenzuelos y algunos no tan jovenzuelos, influidos entre otras cosas por la propaganda imperialista, que le dieron por
comenzar a hacer pública ostentación de sus desvergüenzas. Aquí, por ejemplo, se dio por empezar a vivir de una manera extravagante, reunirse en determinadas calles de la ciudad. La revolución les ofrece trabajo, sacrificio, lucha. La revolución al revolucionario no ofrece privilegios. Los privilegios son para los blandos. Para los revolucionarios, la historia solo tiene una cosa que ofrecer. La patria solo tiene una cosa que ofrecer: sacrificio.